Buenas noches a todos. Hoy viajaremos juntos dentro de los arcanos universales, dentro del lenguaje y el simbolismo, detrás de una obra maestra, Las aventuras de Pinocho. Fue escrita por Carlo Collodi o Carlo Lorenzini, que era su verdadero nombre. Antes de iniciar a hablar de Pinocho, quisiera un poco hablarles de quién fue Carlo Collodi. Escritor de origen italiano, nacido en la hermosa ciudad de Florencia, escribió para diferentes periódicos, pero fue en 1875 cuando le dieron el encargo de traducir del francés al italiano los cuentos más famosos conocidos en aquel momento en Francia. De aquel momento él aprendió este lenguaje, el lenguaje de los cuentos, se apasionó con este lenguaje y después él empezó a escribir en lo que fue las historias de Pinocho, que se llamaban Storia di un pupatino en aquel momento, ¿no? Ya después, en 1883, fue cuando se hizo una recopilación de todas estas historias y se publicó el libro, que es considerado más que un libro de cuento de hadas, es considerado una novela narrativa para adolescentes. Nosotros estamos acostumbrados a ver la imagen de Pinocho como un niño, pero en realidad al leer el libro podemos darnos cuenta que él siempre habla de ragazzino, de un ragazzino o de ragazzo más adelante. En italiano la palabra ragazzino no es precisamente un niño pequeño, es ya un niño que está entrando en la edad de la adolescencia. Y ragazzo significa un joven, sí, por tanto nos habla que ya Pinocho tenía una determinada madurez, ¿sí? O sea, no es realmente el niño que no sabe las cosas, sino nos está hablando precisamente de un iniciado que sigue un proceso de despertar. Bien, entonces comenzaremos un poco a hablar de este tema que verdaderamente entre más lo estudiamos y entre más lo leo se le encuentran mucho más símbolos. Dice, a través de que nosotros vayamos estudiando estos símbolos nos daremos cuenta que el libro y el cuento de Disney son dos cosas muy diferentes, ¿no? Esto podemos darnos cuenta a medida que estudiamos el libro, que no tiene nada que ver el film. Nosotros muchas veces nos hemos quedado con el film o con la historia corta que nos han contado desde niños. Bien, para empezar tenemos que analizar lo que es el nombre de Pinocho. Ya el nombre de Pinocho nos indica un simbolismo muy especial. Bien, el Pinocho de Collodi es un cuento de iniciación velado en forma de novela narrada, que era precisamente lo que nosotros decíamos antes. El nombre de Pinocho en italiano ya es una alusión, ya es hablar de lo que es la glándula pineal, ¿sí? Porque Pinocho o Pin viene en italiano sería Pinocchio, el nombre Pinocchio viene de pin, pineal, occhio, ojo, ¿sí? Entonces ya nos está hablando de lo que es el tercer ojo o la glándula pineal. Y además de eso nos habla de un pedazo de madera, ¿sí? Un trozo de madera. Nosotros en el film estamos acostumbrados también a ver como si ese pedazo de madera no tuviera vida, que después le dio el soplo de vida a la hada, pero en realidad tampoco esto es así. Nos damos cuenta en la narración desde el inicio que ya tenía vida, por lo tanto nos está hablando de la materia primordial, de ya esa alma humana, o sea, ya es un tronco con vida, pero no tiene forma, o sea, no hay una decisión en la vida de encaminarse por ese camino. Entonces, lógicamente, cuando comienza a darle forma, cuando Geppetto, lógicamente, toma ese tronco de madera y le da forma. O también nos estamos viendo la clara alusión a lo que sería la materia primordial que debe descender, que se debe destacar del Padre para seguir un proceso en el que el alma normalmente es inocente, el alma es pura y lógicamente cae en errores hasta lograr levantarse, ¿sí? Entonces, Pinocho, ese trozo de madera, le da forma a un carpintero. Ya estamos viendo ahí el símbolo del carpintero, que a través de varias pruebas iniciáticas, lógicamente, eventualmente logrará convertirse en un verdadero joven. Bien,
Es fácil entender que la pieza animada de madera dotada de vida, por lo tanto, es una alegoría precisamente a esta alma humana que desciende y debe reconquistar su estado divino, mientras que el niño verdadero, el nacimiento del niño verdadero, del joven verdadero, representa precisamente el nacimiento del Cristo, ¿sí? En el hombre o en el ser superior. Lógicamente, el grillo parlante, el gato, el zorro, o el gato y la zorra, ¿sí? Simbolizan lo que es el cuerpo astral y el cuerpo mental. Después lo analizaremos a medida que aparezcan estos personajes. Tenemos el manjafoco o el comefuego. Tenemos símbolos muy especiales como la serpiente. Hay muchos símbolos de animales. Todo es una obra rica, muy, muy rica de simbolismos esotéricos, religiosos, arquetipos. Bien, entonces Pinocho es una obra llena seguramente de todo este tipo de simbolismos, arquetipos y significados ocultos, pero lógicamente están enmascarados dentro del lenguaje simbólico del cuento. Por lo tanto, la historia de Pinocho es la historia del alma humana en su viaje de revolución espiritual. El significado de la vida es que seguimos el proceso de reconocimiento de nuestra verdadera naturaleza en Dios, conscientes y co-creadores. La clave de todo esto es el amor, la oferta altruista, que a su vez significa la renuncia al yo personal y egoísta, y esto lo vemos muy claro siempre en un Geppetto Amorévole, en un Pinocho que por amor a su padre aprende y deja muchísimas cosas, ¿sí? El propósito de la vida compartida por todos los hombres es manifestar lo infinito en lo finito, llevar lo divino a lo humano, dar expresión individual a nuestras cualidades espirituales. Desde el inicio de la historia comienza la lluvia de símbolos, como ya mencionamos al principio, ¿sí? Decíamos desde el nombre mismo de Pinocho. Después comenzamos a estudiar el capítulo, o capítulo a capítulo, lograremos entender a profundidad la profundidad de las maravillas, ¿no? Escritas en esta grande obra de Carlo Collodi, que nos guía hacia el despertar, porque verdaderamente está lleno de inicio a fin. Cada cosa que escribe, que hace, la escribe por algo y tiene un grande significado. Bien, iniciamos con el primer capítulo. ¿Cómo fue que el maestro Cereza, carpintero de oficio, encontró un palo que lloraba y reía como un niño? Había una vez un rey, dirán enseguida mis pequeños lectores. No, muchachos, se equivocan. Había una vez un pedazo de madera. No era una madera de lujo, sino un simple pedazo de leña, de esos que en invierno se meten en la estufa y chimeneas para encender el fuego y calentar las habitaciones. Bien, inicia así lo que es el libro, así la novela narrada, inicia de esta manera y empezamos nosotros entonces a analizar esta parte donde empieza a hablar que su protagonista no tenía aún el grado de rey, ¿sí? Con esa palabra, c'era una volta, ¿sí? Un rey, no, dice, o sea, no era un rey, ¿sí? Sino un simple pedazo de madera rústico y sin valor especial, aunque no del todo, no del todo, no tenía un valor especial, porque recordemos que era una madera diferente, hablaba, tenía vida. Sí, esto es un punto muy importante porque nosotros normalmente traemos esa idea de que se fabricó Pinocho y que no tenía vida y que se movía como un títere, pero no es así. En la historia original, en realidad ese muñeco tenía ya vida, tenía una vida. ¿Sí? Dentro del esoterismo la madera es considerada la materia primordial, la parte ruda que se debe pulir, sí, que se debe refinar, como el simbolismo exactamente también de la piedra, ¿no? De la piedra gruesa, bruta, que después se debe trabajar, y a medida que se trabaja con el cincel y el martillo, lógicamente se convierte en la piedra cúbica, ¿sí? Entonces lo mismo es Pinocho, ¿no? Esa madera rústica que se debe pulir y que se debe perfeccionar, y no solo eso, no solo se debe pulir y perfeccionar, sino que debe llegar hasta convertirse en el hombre absoluto, ¿sí?
Bien, entonces, como les decía, estamos acostumbrados a ver mucho en el film, tenemos mucho la idea del film, al menos yo o muchas personas, cuando ya leí nuevamente a profundidad este libro, pues con cada parte me quedaba verdaderamente extasiada porque tiene tantos significados desde el inicio hasta el fin que no terminas verdaderamente de contarlo todo, ¿no? Cuenta uno normalmente lo principal, porque verdaderamente todo es un símbolo único. Se ve que Carlo Collodi, a propósito, haciendo un paréntesis, Carlo Collodi se le ha considerado dentro de la masonería. En aquel tiempo, recordemos, él nació en 1826. En aquel tiempo la masonería era la escuela esotérica que guardaba los principios espirituales. Entonces muchos iniciados de esa época estaban dentro o salieron de la masonería, ¿no? Estudiaban dentro de la masonería, una escuela que en aquel tiempo era una escuela muy seria, dentro de los misterios iniciáticos. Entonces, realmente no existe un registro de Carlo Collodi dentro de la masonería. Normalmente recordemos que hay un registro de inscripción de todos los que estaban dentro de esas escuelas. Carlo Collodi oficialmente no existe este registro. No se sabe si es porque verdaderamente nunca se adherió, se inscribió, ahí era solo un apasionado de la masonería, a lo mejor pertenecía a otro grupo esotérico gnóstico, otro grupo de ese tiempo, o si simplemente por alguna razón se perdió su inscripción dentro de la masonería. Pero lógicamente en el libro de Pinocho vemos muchos simbolismos masónicos, muchos simbolismos religiosos y muchos simbolismos arquetípicos, sí, que pudieran estar perfectamente o encuadrarse perfectamente también en diversas escuelas filosóficas de esa época. ¿Sí? Bien, recordemos que en la filosofía de las escuelas esotéricas, el tosco, el rudo, es una alegoría a los no iniciados. ¿Sí? Incluso dentro de la masonería, el tosco, el rudo también es una alegoría a decir que no está iniciado. ¿Sí? Por eso en ese momento Pinocho es esa alma que vive la vida, pero aún no está iniciado, no está buscando, o sea, tiene vida, pero no está buscando la autorrealización. ¿Sí? Son personas antes de la iluminación. En cambio, el levigato encarna a un iniciado que se esfuerza por lograr una vida honesta y lucha por la iluminación. ¿Sí? Entonces, el levigato ya es ese iniciado que lucha por la iluminación. Sí, al igual que en la mentalidad masónica, el proceso de iluminación está simbolizado por la transformación de lo rudo en lo delicado, refinado. Entonces Pinocho comienza su viaje como un pedazo de madera en bruto e intenta suavizar sus esquinas para finalmente convertirse en un niño real. Nada se le debe a él, eso es muy importante, nada se le debe al iniciado, todo se lo debe de ganar. Es necesario que tenga lugar en él un proceso alquímico interno, que lo haga digno de la iluminación. Debe vivir su vida, luchar contra las tentaciones y con la ayuda de su conciencia, lógicamente aquí la conciencia en un principio es encarnada en el grillo que habla, sí que sería una parte de él, pero veremos cosas bien interesantes porque Carlos Collodi escribió cosas muy interesantes porque el grillo tiene doble significado, tiene dos cosas importantes. Entonces, a través de vencer las tentaciones, con la ayuda de su conciencia, debe encontrar el camino correcto por sí mismo. El primer paso, lógicamente, es ir a la escuela, que recordemos que aunque ir a la escuela y la interpretación esotérica es un símbolo de conocimiento, pero sobre todo de conocimiento de los mundos internos. Bien, entonces continuamos estudiando el libro. Dice, dicho y hecho, cogió enseguida un hacha afilada para empezar a quitarle la corteza y desgastarla. Cuando estaba a punto de dar el primer golpe, se quedó con el brazo en el aire porque oyó una vocecita muy suave que dijo, no me golpees tan fuerte, no me golpees tan fuerte. Figúrense cómo se quedó el buen viejo. Bien, en este segundo capítulo ya aquí vemos en esta parte cómo tiene vida el pedazo de madera. Después ya en este segundo capítulo ya aparece la figura de Geppetto, ¿sí? Porque en el primero aparece el maestro Chiliella, que también es un carpintero, que encuentra ese pedazo de madera. Entonces el maestro Chiliella y el maestro Geppetto, después de
estar ahí en una pequeña discusión y después quedar nuevamente como amigos, le regala al maestro Chiliella ese pedazo de madera porque se quiere deshacer de ese pedazo de madera, se lo regala a Gepetto. Sí, Gepetto, ¿qué es lo que quería? Dice al maestro Chiliella que está buscando un pedazo de leño para volverse rico. Dice, estoy buscando un pedazo de madera para construir un muñeco que me haga rico. Sí, era pobre, el padre pobre en el sentido de que lógicamente el padre debe aún autorrealizarse, ¿sí? Debe volverse rico a través de el triunfo y la iluminación del hijo, ¿sí? Entonces no se refiere propiamente a la riqueza externa, sino al dinero cósmico, al valor interno. Bien, entonces, ¿quién es Gepetto? Gepetto, para empezar, analicemos bien, es un carpintero. El carpintero es alguien que crea, que moldea la madera, ¿sí? Por tanto, simboliza al demiurgo del gnosticismo y al demiurgo de Platón, ¿sí? La palabra demiurgo proviene del griego, que significa también creador, artesano o creador, arquitecto. En términos filosóficos, en realidad el demiurgo creador es aquel que tiene la capacidad de generar y crear, es decir, lógicamente el gran arquitecto del universo, ¿sí? Gepetto está buscando crear a su vez aquello que lo vuelva rico, ¿no? Que pueda hacer que él se vuelva un hombre rico e importante. Entonces esta riqueza no es material, sino que es una riqueza que gana el padre a nivel interno cuando el hijo se autorrealiza, ¿sí? Gepetto se manifiesta siempre como un padre amorévolo. Eso es otra cosa que vamos a ver, porque en realidad ese aspecto del padre es muy hermoso. O sea, la parte de Gepetto es muy interesante porque siempre es un padre amorévolo que perdona todo lo que hace Pinocho, porque Pinocho le falta mucho al respeto, Pinocho se pierde, se encuentra, le promete, no cumple. Sin embargo, él trata siempre de ayudarlo con tanto amor, ¿sí? Le da todo lo que tiene, le ayuda siempre. Gepetto lo ama, lo comprende y sufre con él, ¿sí? Y sufre también por su ausencia. Esta alegoría del padre es maravillosa, como pone Carlos Collodi, ese aspecto del padre que no es el padre el que te hace sufrir, no es el padre el que te, te golpea, te castiga. No, el padre verdaderamente es un padre amorévole completamente. Lógicamente, el alma se mete en situaciones y en problemas y cada causa tiene un efecto y el alma tiene que vivir los efectos de las causas que él mismo provocó. Sí, entonces el padre es un aspecto y el aspecto de la ley es otro. Incluso hasta el mismo padre se ven problemas con la ley por ayudar al hijo o por el hijo, ¿sí? Vemos que cuando lo construye ya Pinocho tenía vida. Sí, en estos capítulos cuando ya se lleva Gepetto, Pinocho en realidad, como les decía antes, ya tenía vida. Ya incluso cuando lo estaba construyendo Gepetto, ya le comienza a torcer la boca, le empieza a hacer las primeras faltas de respeto, ¿no? Porque es así, o sea, habla del proceso que está viviendo el alma humana de reencontrarse también con el padre lo está tratando de guiar, lo está moldeando, le está dando una forma, pero ya el alma se comienza a revelar, ¿sí? Quiere seguir su propio camino. Entonces le torce la boca, le quita la peluca. Cuando cuando le termina las piernas y los pies, se escapa. Él solo no ve la hora de escapar. Precisamente el simbolismo profundo del alma cuando desciende al mundo, ¿sí? Que se debe destacar al padre para vivir su propia experiencia, ¿sí? Y lógicamente lo mete en problemas. La ley encarcela a Gepetto, sí, porque también recordemos que en los mundos internos el padre debe responder por el hijo delante de los arcontes de la ley. Sí, también este simbolismo. Todo, no hay un solo punto desde el inicio que no tenga verdaderamente un fuerte simbolismo. Por tanto, se ve que Carlo Collodi era verdaderamente un conocedor profundo de la simbología esotérica, sea que perteneciera o no perteneciera a algún grupo, seguramente pertenecía, porque siempre en sus obras se trató de dar la idea de la iluminación, el buscar la iluminación. Pinocho regresa a la casa, pero está solo y vive el hambre y la miseria sin tener a su padre cerca, porque el alma es así, cuando está lejos del padre, pasa por momentos de mucha
soledad, de hambre y de miseria. ¿Sí? Aparece después el personaje del grillo parlante o del grillo que habla. ¿Sí? El símbolo normalmente conocido como la conciencia, pero esta parte nos indica dos cosas. En realidad el grillo parlante tiene dos aspectos. Ahora, por una parte es el que nos dice lo que está bien y lo que está mal, ¿no? O lo que debemos hacer o no debemos hacer, o con qué cosa debemos estar atentos, que lógicamente es la voz de la conciencia. Pero también este personaje representa esa conciencia que aún no está del todo desarrollada. O sea, por una parte tenemos esa chispita, pero por otra parte es esa parte donde la mente está encuadrada, donde las personas son rígidas, donde no te permiten cometer errores, donde quieren tener siempre la razón, donde no te dan esa libertad, ¿no?, de expresarte, y quieren esa parte de la mente que como un martillo cae y que no te deja vivir tus propias experiencias. Entonces, lógicamente, Pinocho se revela todo esto porque él quiere vivir sus propias experiencias. Entonces, el cuento de Pinocho no solo enseña la obediencia, o sea, enseña el valor de la obediencia consciente, pero enseña también el valor de la desobediencia, o sea, en el sentido profundo de la desobediencia, porque nosotros debemos de ser rebeldes, ¿sí? Rebeldes con el ego, rebeldes no solo nuestros, sino rebeldes con el ego externo. O sea, debemos de ser rebeldes para lograr la iluminación. Y esto es muy importante, una rebeldía, lógicamente, como les digo, consciente, no el rebelde sin causa, que de esto se habla mucho dentro de nuestras escuelas. Dice, entonces, porque solo de esa manera el alma puede enfrentar los desafíos de la vida y autoconocerse. Recordemos que solo quien toma el cielo por asalto puede lograr la autorrealización. El Padre te da libre albedrío. Lógicamente, toda causa tiene un efecto, y a través de la experiencia de la vida, el alma lo entiende, ¿sí? Bien, vamos avanzando y poco a poco encontramos, por ejemplo, en el capítulo 4, podemos leer esta conversación entre Pinocho y el grillo. Dice: dime, grillo, ¿y tú quién eres? Soy el grillo parlante y vivo en esta habitación desde hace más de 100 años. Pues hoy esta habitación es mía, dice el muñeco, y si quieres hacerme un favor, vete enseguida y rápido. No me iré de aquí, respondió el grillo, sin decirte antes una gran verdad. Dímela y pronto. Ay de los jóvenes que se rebelan contra sus padres y abandonan caprichosamente la casa paterna. No conseguirán nada bueno en este mundo y tarde o temprano tendrán que arrepentirse amargamente. Canta, grillo, canta lo que quieras. Yo sé que mañana de madrugada pienso irme de aquí, porque si me quedo me pasará lo que pasa a todos los demás jóvenes. Me mandarán a la escuela y por gusto, por fuerza, tendré que estudiar. Y en confianza te digo, no me interesa estudiar y que me divierto más corriendo tras las mariposas y subiendo los árboles a sacar nidos de pájaros. Pobre tonto, ¿no sabes que portándote así, de mayor serás un grandísimo burro y todos se reirán de ti? Cállate, grillo de mal agüero, gritó Pinocho, pero el grillo, que era paciente y filósofo, en vez de tomar a mal esta impertinencia, continuó con el mismo tono de voz. Y si no te agrada ir a la escuela, ¿por qué no aprendes al menos un oficio con el que ganarte honradamente un pedazo de pan? ¿Quieres que te lo diga?, replicó Pinocho, que empezaba a perder la paciencia. Entre todos los oficios del mundo, solo hay uno que realmente me agrada. ¿Y qué oficio es? El de comer, beber, dormir, divertirme y llevar de la mañana a la noche la vida del vagabundo. Pues te advierto, dijo el grillo parlante con su calma acostumbrada, que todos los que tienen ese oficio acaban casi siempre en el hospital o en la cárcel. Cuidado, grillo de mal agüero, si monta en cólera. ¡Ay de ti! Pobre Pinocho, me das pena. ¿Por qué te doy pena? Porque eres un muñeco y lo peor, tienes la cabeza de madera. Al oír estas últimas palabras, Pinocho se levantó enfurecido. Agarró el banco de martillo y lo arrojó contra el grillo parlante. ¿Sí? Entonces aquí vemos esta conversación, vemos una serie de simbolismos, ¿no? El alma que se revela contra el padre, contra el despertar, que quiere vivir su experiencia, que quiere vivir la vida. El alma que quiere dejarse llevar por el engaño del brillo artificial, ¿no? Del brillo artificial de la vida, y que no le interesa definitivamente estudiar. ¿Qué significa que no le interesa estudiar? Que no le interesa
regresar por ahora o conocer esos mundos internos. Está hablando aquí del mundo en general. ¿Sí? Vemos la representación del alma envuelta en el deseo del mundo, el estado interior en que se encuentra la humanidad en general. No los está manifestando precisamente Pinocho cuando dice lo que le interesa, ¿no? Solo preocuparse por comer, beber, por los placeres de la vida. Comer, beber y diversión, ¿sí? Entonces ahí es una escena muy interesante de la vida normal o del hombre normal, ¿sí? Entonces Pinocho se niega a ir a la escuela, ¿sí? Dentro de los símbolos esotéricos que representa el conocimiento interior, aprender en los mundos internos, autoconocerse. O sea, Pinocho no se quiere autoconocer, no tiene para nada interés de autoconocerse, de estudiarse ni de despertar conciencia, ¿sí? Solo vivir la vida y basta. Y al final de este capítulo vemos cómo de un martillazo mata a esa voz interior que busca hacerle ver la verdad, ¿sí? Pero por otra parte, lógicamente, Pinocho, al ser rebelde y escapar, gracias a que escapa de la casa, o sea, es un símbolo profundo, como les explicaban, también nos enseñan los dos aspectos. Lo importante de ser consciente y hacer lo que el padre necesita, pero la importancia es también de la rebelión, de conocer, de tener tu propia experiencia, ¿sí? Lógicamente, entre más conscientes seamos, más podremos realizar nuestra vida de una manera más, o esta fuga, por así decirlo, podemos vivirla de manera más consciente, ¿sí? Bien, entonces Pinocho comienza a sufrir de hambre y sabe que su padre es el único que le puede dar de comer, porque el padre nos ayuda, el hijo sufre, ¿sí? Entonces el hambre es el alimento espiritual del alma, que se da cuenta que necesita a su padre. Trata de cocinar algo y no puede, se duerme con los pies cerca del fuego y se le queman los pies. Eso le permite a Pinocho aprender las primeras lecciones de vida, pero también está en relación a las primeras pruebas de los elementos. Los pies se relacionan con aspectos psicológicos. La prueba del fuego es también trabajo con la ira, la rabia, el rencor, la falta de paciencia. Pinocho, recordemos que antes se había enojado con el grillo, pero después reconoce que tenía razón. Cuando su padre regresa se pone feliz, lo encuentra tirado en el piso y sin pies. Geppetto, como buen padre amoroso, le da de comer, lo deja que aprenda de la experiencia y le construye de nuevo los pies. Supera la prueba del fuego, se gana nuevamente la posibilidad de caminar por la vida y seguir un proceso interior. Veamos aquí en la historia que dice: entonces, llorando, desesperándose, decía: el grillo parlante tenía razón. He hecho muy mal en rebelarme en contra de mi papá y escaparme de casa. Si mi papá estuviera aquí, ahora no me moriría de bostezos. Y ay, qué enfermedad más mala es el hambre. ¿Sí? Los bostezos están relacionados también con el corazón. ¿Sí? O sea, él sufría mucho a nivel anímico y emocional. Y hay esta enfermedad, dice, más mala que es el hambre, ¿sí? El hambre, el alimento que necesita el alma, ¿sí? El alimento que necesita, lógicamente, nosotros sufrimos en la vida porque estamos lejos del Padre, tenemos hambre espiritual. Carlo Collodi se ve que conocía a profundidad los misterios. Observemos cómo expresa el dolor emocional y una gran necesidad del alma que está ansiosa de alimentarse del verdadero alimento espiritual y lo que sufre, lógicamente, en su despertar cuando inicia y cuando inicia el trabajo y está viviendo todo este tipo de pruebas, está enfrentando su propio dolor interior, se está autoconociendo y lógicamente aún se encuentra lejos del Padre. Bien. De nuevo veamos este otro fragmento, dice: y de repente creyó ver en el montón de los desperdicios algo redondo y blanco, que parecía enteramente un huevo de gallina. Dar un salto y lanzarse encima de él fue cosa de un momento, era un huevo de verdad. Dicho y hecho, puso una olla encima de un brasero lleno de brasas, en la olla en vez de aceite o mantequilla puso un poco de agua. Cuando el agua empezó a humear, tac, rompió la cáscara del huevo e intentó echarlo dentro. Pero en vez de la clara y la yema, salió un pollito muy alegre y educado que dijo, haciendo una reverencia: muchas gracias, señor Pinocho, por haberme ahorrado el trabajo de romper la cáscara. Adiós, que te vaya bien y saludos a la familia. Dicho esto, abrió las alas y atravesando la ventana que estaba abierta, voló hasta perderse de vista. El pobre muñeco se quedó paralizado, con los ojos fijos, la boca abierta,
y las cáscaras del huevo aún en sus manos. Bien, analicemos este otro punto muy interesante. Pinocho encuentra un huevo. Recordemos que el huevo es el símbolo de la resurrección. Por ejemplo, aquí en Europa, sobre todo en Europa del norte, se celebra la Pascua con el símbolo del huevo, que se rompe y nace el pollito, como símbolo de regeneración y resurrección. ¿Sí? Pinocho continúa encontrando las experiencias que lo ayudarán al despertar. Aquí el alma humana entiende que debe continuar su trabajo, pues debe lograr su propia resurrección. El pollito voló, no se quedó ahí con él. Por lo tanto, quiere decir que aún le indica su comprensión que le falta todavía mucho para lograr ese despertar, esa resurrección interior. El huevo no lo puede comer, ese pollito sale y se aleja, me saluda a su familia, yo me voy, ¿no? Bien, Gepetto creyendo que todos los lloriqueos, porque lógicamente Pinocho empieza a llorar, entonces no encontramos esta otra parte que dice Gepetto creyendo todos esos lloriqueos era una nueva travesura del muñeco, decidió acabar con ella de una vez y trepó por el muro para entrar en la casa por la ventana, porque cuando llegó Gepetto, Pinocho lloraba, le decía que no le podía abrir porque no tenía pies. Entonces dice Gepetto, ahora basta. Entonces sale por la ventana, sube por la ventana y al principio, lógicamente, pensó en llegar y actuar con Pinocho, pero cuando vio a Pinocho tendido en tierra y de verdad sin pies, empezó a estremecerse. Lo tomó enseguida en sus brazos y lo besaba y le hacía mil caricias. Unos gruesos lagrimones caían por sus mejillas y le dijo sollozando, Pinochito mío, ¿cómo te has quemado los pies? Aquí vemos la increíble, ¿no? Cómo manifiesta ese amor puro, ese grande amor que tiene el padre por el hijo. Es algo maravilloso cómo lo manifiesta en este lenguaje maravilloso del cuento o del simbolismo. No lo sé, papá, pero créame que ha sido una noche terrible y que no olvidaré mientras viva. Tronaba, relampagueaba, yo tenía mucha hambre y entonces el grillo parlante me dijo, te está muy bien, has sido malo, te lo mereces. Y yo le dije, cuidado grillo, y él me dijo, eres un muñeco, tienes la cabeza de madera. Una cosa importante que aquí, por ejemplo, en Italia hay la testa di leño, que sería decir la cabeza de madera. Lógicamente es decir tienes una cabeza dura, ¿no? Es decir, una cabeza dura que es una persona que no tan fácilmente cambia de ideas, ¿sí? Entonces, lógicamente, cuando el hijo tienes la cabeza de madera o la testa de leño, lógicamente se enfureció, ¿no? Porque de testa de leño se puede decir bromeando, pero también se puede decir en un determinado momento enojado para decirte que no entiendes de razones. Y yo le tiré un martillo y él murió, pero la culpa fue suya porque yo no quería matarlo. Luego puse una olla en el brasero, pero el pollito escapó y me dijo adiós y saludos a la familia. Y cada vez tenía más hambre y por tal motivo el viejito, que un gorro de dormir, que se asomó por la ventana, me dijo ponte debajo y prepara el sombrero. Y yo con aquella palangana porque salió Pinocho a buscar ayuda, pero lógicamente no se la dieron pensando que era un vagabundo que quería robar o hacer algo, entonces le echan el agua el agua fría a través de la ventana y después lógicamente le cuenta todo a Gepetto, ¿sí? Y Gepetto vio que el muñeco estaba muerto de hambre y sacó del bolsillo 3 peras y se las pasó diciendo, estas 3 peras serán para mi comida, pero te las doy con mucho gusto, cómetelas que te aprovechen. Si quiere que las coma, hágame el favor de pelarlas. O sea, vemos que Pinocho aquí, primero vemos el simbolismo de Gepetto, que es un padre amoroso, ¿no? El símbolo de nuestro real ser interior profundo que nos da todo. Pero vemos a Pinocho que a pesar de lo que había vivido, y si bien ha pasado la prueba del fuego, aún hay mucho ego que eliminar, ¿sí? Se hace mimado, el chiquión y aún busca la vida cómoda, en que el padre le resuelva todo, ¿no? Le dice que le debe pelar las peras. Gepetto con amor, en vez de enojarse, se las pela, le pela las peras, se las da de comer, pero no tira las cáscaras Gepetto. Entonces, cuando termina de comerse la pera, Pinocho pide más comida y Gepetto lógicamente le dice, bueno, quedan las cáscaras, así que a Pinocho no le queda otra más que comérsela, así que comprende que no es precisamente poniéndose en esa situación que puede mejorar su vida.
Entonces, Gepetto le pide perdón a Gepetto reconstruye sus pies y Pinocho, arrepentido de su comportamiento, lógicamente le promete que irá a la escuela, estudiará y aprenderá rápido. Y nosotros si nos preguntamos cuántas veces hemos prometido lo mismo nosotros y tristemente los sonidos bellos del pífero, de los bombos, como a Pinocho en esta siguiente parte, sí, lo distraen de sus buenos anhelos para llevarlo a nuevas experiencias no muy agradables, pero también de gran valor simbólico, ¿sí? A nosotros nos pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Pinocho, por ejemplo, iba caminando y pensando, hoy en la escuela voy a aprender a leer enseguida, mañana aprenderé a escribir y pasado mañana aprenderé a hacer los números. Después, con mis habilidades ganaré muchas monedas y con el primer dinero que me embolse voy a comprarle a mi papá una bonita casaca de paño. ¿Qué digo de paño? Se la encargaré de plata y oro, con los botones de brillantes. El pobre se la merece de verdad. Para comprarme los libros y hacerme educar, se ha quedado en mangas de camisa con este frío. Solo los padres son capaces de hacer estos ciertos sacrificios. Recordemos que Gepetto vende su chamarra, ¿sí? Para poder comprarle el abecedario. Sí, para poder comprarle el abecedario que Pinocho necesita para ir a la escuela. Antes de ir a la escuela, Gepetto lo viste, e incluso si podemos leer ahí en el libro todo como hace, ¿no? Con las flores, con la bolsita del pan, o sea, le hace todo un traje y Pinocho dice, ahora soy un gran señor, ¿sí? Entonces, pero desgraciadamente en el camino de la vida nosotros tenemos muy buenas intenciones, pero las olvidamos. Entonces aquí nos habla precisamente de todas las buenas intenciones que nosotros tenemos. Ahora me voy a levantar a meditar todos los días por la mañana, voy a hacer mis prácticas y aquí y allá. A lo mejor empezamos y después lo continuamos, ¿sí? Entonces aquí nos habla de todos los buenos propósitos que muchas veces tenemos o que tiene el iniciado, pero lógicamente a las primeras sonidos que endulzan el oído se pierde, ¿sí? Mientras muy conmovido razonaba así, le pareció oír en lontananza una música de pífanos y golpes de bombo. Pi, 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 zum, zum, zum. Se paró a escuchar. Los sonidos llevaban desde el final de una larguísima calle transversal que llevaba a un pueblecito situado a orillas del mar. ¿Qué será esa música? Lástima que yo tenga que ir a la escuela. Si no, se quedó allí perplejo. De todos modos, había que tomar una resolución, o a la escuela o oír los pífanos. Hoy iré a oír los pífanos y mañana a la escuela. Para ir a la escuela siempre hay tiempo, dijo finalmente Pinocho, encogiéndose de hombros. Dicho y hecho. Enfiló la calle transversal y corrió cuanto le daban las piernas. Cuando más corría, más claramente oía el sonido de los pífanos y los golpes del bombo. Bien, los hermosos sonidos del mundo endulzan los oídos del iniciado y lo llevan a buscar la fama, olvidándose de lo que había prometido a su padre. Lógicamente el alma humana se enfrenta a grandes dolores, pero además esta nueva desobediencia de Pinocho, o sea, quiere decir que todavía, o sea, para lograr entrar a los mundos internos, o sea, todavía él no va a la escuela, para lograr entrar a los mundos internos todavía tiene que pasar por otras pruebas y por otras situaciones de la vida. Y esto también nos está indicando esta nueva desobediencia de Pinocho, ¿sí? Acá vemos nuevamente el símbolo de la iniciación de Pinocho. ¿Sí? Llega al teatro y lo reconocen los títeres, lo consideran su hermano y lo reciben con gran alegría y alborozo. Pinocho entra en una escuela de misterio semifísico y supera la prueba del guardián del umbral, representada por Mangiafuego, o Come Fuego, ¿no? Mangiafuoco o Come Fuego, representa precisamente ese guardián del umbral, pero también tiene un simbolismo ahí, un poco de un aspecto de Lucifer interior, porque también nos habla que el Mangiafuego no era un tipo así malo como se creía, ¿no? Tenía en el fondo un corazón y era sensible. Entonces, al final, lo conmueve Pinocho, lo conmueven los otros títeres y logra hacer que lo perdone y le regala 5 monedas para llevar a su padre. ¿Sí? Entonces, ahí es donde pasa esa prueba. Nuevamente vemos ahí el Mangiafuego, la ilusión óptica por una parte, pero por otra parte dentro están valores profundos que rescata Pinocho
y se convierten en 5 monedas de oro que debe llevar a su padre, ¿sí? Es la recompensa del iniciado. Desgraciadamente aún no está listo para ir directamente al padre. Si vemos también otro aspecto del elemento fuego aquí, ¿sí? Y el camino, lógicamente, no está listo para ir al padre, va en camino, de nuevo tiene las mejores intenciones de regresar con su papá, dice mi papá cuánto sufrirá, pobrerino, y él sabe que quiere a su papá, sabe que quiere regresar con su padre, o sea, tiene la idea muy clara, pero lógicamente falta todavía todo un proceso de vivir. Se encuentra en esta ocasión con el gato y la zorra, que es la representación del astral y del mental. ¿Sí? Entonces, el gato, recordemos que nos recuerda esa parte sensible, ¿no? El gato tiene que ver con el astral, se mueve muy bien en el astral y se hace el gato pasar por ciego y la zorra por coja, ¿sí? Símbolo de la falsedad de la psiquis que aún y que aún nos movemos nosotros mucho en el ego, o sea, que en nuestras emociones y en nuestra mente todavía está esa falsedad del ego, ¿sí? La zorra representa la astucia de la mente para engañar. El gato, un animal que se conoce por su sensibilidad y la capacidad de moverse en el astral. Esto, recordémoslo, son dos cosas también muy importantes porque el gato y la volpe se le manifiestan también en otra ocasión. Porque lógicamente son trabajos que todavía se están haciendo dentro del mundo astral y mental de limpieza de esos aspectos, de conocimiento de nosotros mismos y de dominio de interior de esos niveles, ¿no? Del subconsciente. El gato y la volpe dicen a Pinocho que pueden reproducir su dinero sembrándolo en el país de las lechuzas, ¿sí? en el campo de las maravillas que se encuentra en el país de las lechuzas. Y después le dicen, bueno, pero por ahora vamos a descansar, mañana vamos. Entonces, lógicamente, que tienen, se paran a comer, a descansar, lógicamente comen a costillas de Pinocho, ¿sí? Le hacen pagar la cuenta, porque lógicamente la mente y las emociones negativas nos consumen nuestros valores internos y nos toca pagar caro. Con una moneda de oro, Pinocho tuvo que pagar, sí, una de las 5 que le había dado Mangiafuoco. Al día siguiente le tocó viajar solo a buscar el lugar entre el frío y la oscuridad, porque el iniciado se mueve las primeras veces en un astral más lunar y va a oscuras dentro de la psiquis para autoconocerse, ¿sí? Pero, ¿cómo es posible que se conviertan en tantas?, preguntó Pinocho en boca abierta por el estupor a la zorra, ¿no? Ahora mismo te lo explico, dijo la zorra. Has de saber que en el país de las lechuzas hay un campo bendito llamado Campo de los Milagros. Tú haces en ese campo un hoyito y metes dentro, por ejemplo, una moneda de oro. Recubres el hoyo con un poco de tierra. Lo riegas con 2 baldes de agua de la fuente. Echas encima un puñado de sal y por la noche te vas tranquilamente a la cama. Durante la noche, la moneda germina y florece. Y a la mañana siguiente, cuando te levantas, regresas al campo. ¿Y qué es lo que encuentras? Encuentras un árbol cargado de monedas de oro, tantas como granos puede tener una espiga en el mes de enero. Ah, sí, dijo Pinocho cada vez más aturdido. Si yo enterrara en ese campo mis 5 monedas, ¿cuántas encontraría la mañana siguiente? Bien, observemos el maravilloso lenguaje alquimista que se encuentra en esta receta. Se necesita tierra, la tierra filosofal, agua de la fuente, las energías internas, sal que representa la parte espiritual y la noche que significa el misterio. Sí, el misterio para germinar, ¿no? También el hecho de que todo debe de germinar y de germinar y de nacer en la oscuridad, ¿sí? Bien, pero aquí vemos un aspecto importante. Está la mente hablando de todos estos símbolos. Entonces, es el símbolo de que el conocimiento intelectual, si no se aplica y no se tiene, y solo se tiene en la mente, nos volvemos astutos del intelecto. Vemos cómo incluso la mente engaña con el lenguaje hermoso, ¿no? Engaña siempre a Pinocho. Entonces, el iniciado no se debe dejar engañar por el intelecto. Es el intelecto sin una vida práctica, o sea, sin llevar a la práctica absolutamente nada y solo queda en el intelecto. Entonces nos volvemos astutos del intelecto o bribones del intelecto, como decía el maestro, ¿no? Entonces estos aspectos los tiene que ver Pinocho, los tiene que trabajar
y ahí lo encuentra el simbolismo en el simbolismo del gato y la zorra. Bien, entonces en el camino, ¿cómo lo dejan solo? Él al día siguiente no se encuentra más Pinocho, él decide de todas maneras sí para transformar su dinero, ¿no? Él quería transformar su dinero en llevar mucho dinero a Geppetto, ¿sí? Lógicamente es el iniciado que busca a través de las cosas ilógicas, no se deja engañar, creado por la fantasía, ¿no? Y la falta de conciencia, ¿sí? Entonces, la luz artificial. Bien, entonces en el camino, cuando está andando, se le aparece nuevamente, pero ahora es la sombra del grillo parlante, ¿sí? Es la sombra del grillo, que le dice, no es peligroso, que ahí se encuentran dos asesinos. De nuevo, acá encontramos dos significados del grillo. Por una parte, la conciencia de cómo le habla, pero por otra parte, o sea, por una parte le advierte los peligros, pero por otra parte no quiere dejar esa otra parte que no quiere dejar que te enfrentes a las pruebas, ¿no? Y que te enfrentes al peligro. O sea, Pinocho aquí nos manifiesta también esa rebeldía del alma, ¿no? Dice ¿por qué todos me tienen que decir lo que tengo que hacer? Quiere vivir el alma su propia experiencia, ¿no? Entonces Pinocho va al campo de las maravillas, ¿no? Va al campo de los milagros y al país de las lechuzas, el campo de los milagros, dice. Y ahí efectivamente se le aparecen dos asesinos, ¿sí? O sea, el grillo en esa parte de la conciencia le estaba advirtiendo, pero por otra parte, si Pinocho no se enfrenta, no logra superar las pruebas, ¿sí? O sea, están los dos aspectos. Por una parte, el aspecto de la conciencia que te guía, pero por otra parte también el alma que debe vivir su propia autorrealización, ¿sí? Bien, entonces se le aparecen estos dos asesinos que lógicamente esos asesinos representan todo aquello que quiere matar los anhelos del iniciado. Representa la mente y las emociones negativas que quieren asfixiar al iniciado y robarle sus valores internos, la vida fácil y la ambición, la ilusión y la materia. Pinocho es perseguido y es perseguido por estos asesinos caen en el agua sucia porque ahí hay agua sucia, pantanosa, entonces vemos ahí cómo continúa ese símbolo que todavía que Pinocho tiene mucho que purificar, ¿sí? Y estos dos asesinos es muy importante porque también hay una representación ahí de los guardianes, ¿no? De los guardianes nuevamente del astral y del mental que Pinocho debe vencer y superar, ¿sí? Aquí en esta parte ya comienza por primera vez, se encuentra con la hada azul o la fata turquina, ¿sí? Y es muy importante también este elemento de la fata turquina o de la hada azul porque nosotros también siempre nos vemos que, por ejemplo, en el film o en el cuento aparece desde un principio la fata azul, pero en realidad o la hada azul no es así. Realmente Pinocho se encuentra con la hada azul en este momento, cuando ya ha realizado la primera parte del trabajo. En realidad la fata azul también es una transformación de lo que va indicando la transformación que va viendo Pinocho. Porque prácticamente, por ejemplo, aquí en esta parte, por ejemplo, cuando se conoce a la hada azul le dice que está muerta, ¿no? Sí. Bien, observemos esto, dice, y sin duda un minuto continuó corriendo por el bosque con renovadas fuerzas, y los asesinos detrás siempre. Después de una desesperada carrera de casi 2 horas, llegó jadeante a la puerta de la casita y llamó. No contestó nadie, volvió a llamar con violencia, pues oía acercarse el rumor de los pasos y la afanosa respiración de sus perseguidores. El mismo silencio. Advirtió que el llamar no servía a nada. Empezó con su desesperación a dar patadas y cabezazos a la puerta. Entonces se asomó a la ventana una hermosa joven de cabellos azules y rostro blanco, como una figura de cera, con los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre el pecho, la cual, sin mover los labios, dijo con una vocecita que parecía llegar del otro mundo. En esta casa no hay nadie, están todos muertos. Ábreme tú por lo menos, gritó Pinocho llorando y suplicando. Yo también estoy muerta.
Muerta, entonces, ¿qué haces en la ventana? Espero el ataúd que vendrá a llevarme. Apenas dicho esto, la niña desapareció, o la joven desapareció, y la ventana se cerró sin hacer ruido. Oh, hermosa joven de cabellos azules, gritaba Pinocho, ábreme por caridad, ten compasión de un pobre joven perseguido por los haces. Pero no pudo acabar las palabras, pues sintió que lo aferraban por el cuello y oyó los consabidos vozarrones que gruñían amenazadores. Ahora ya no escaparás, ¿sí? Estas voces de la mente que tantas veces no nos dejan continuar en nuestro proceso, en nuestro trabajo, ¿sí? Bien, vemos aquí el hada azul que dice que está muerta, ¿no? Aquí está representando el mundo del invisible, ¿sí? En donde Pinocho no podía llegar, o sea, todavía Pinocho no tenía mucho acceso a ese mundo, a esos mundos internos, ¿sí? Pinocho primero necesitaba todavía morir, ¿sí? En el ego, ciertas partes de su ego, para poder tener acceso al plano espiritual, a planos más elevados, a dimensiones más elevadas, ¿sí? Después de que lo capturan, lo ahorcan de una encina, lo ahorcan y Pinocho muere. De nuevo logra superar los guardianes del astral y del mental y es salvado por la hada azul que llama a 3 médicos para curarlo. ¿Sí? Entonces dice, ahorquémoslo, repitió el otro. Dicho y hecho, lo ataron las manos a la espalda, le pasaron un nudo corredizo en torno al cuello y lo colgaron de la rama de un árbol, llamado la gran encina. Luego se quedaron allí sentados en la hierba, esperando que el muñeco muriera, pero 3 horas después continuaban con los ojos abiertos, la boca bien cerrada y pateaba más que nunca. Aburrido al fin de esperar, o aburridos al fin de esperar, se volvieron a Pinocho y le dijeron riendo burlonamente, adiós, hasta mañana. Esperamos que cuando volvamos aquí mañana tendrás la amabilidad de estar bien muerto y con la boca abierta y de par en par. Y se fueron. Entre tanto se había levantado un impetuoso viento que soplaba y rugiendo rabiosamente azotaba de aquí para allá el pobre ahorcado, haciéndolo oscilar tan violentamente como el badajo de una campana que llama a una fiesta. Este bamboleo le ocasionaba agudísimas contracciones y el nudo corredizo, apretándose, estaba cada vez más a la garganta, le cortaba la respiración. Poco a poco se iban apagando los ojos y aunque sentía acercarse la muerte, seguía esperando que un momento a otro pasara un alma caritativa y lo ayudara. Pero cuando espera que esperas, vio que no aparecía nadie, le vino a la mente su pobre padre y balbuceó casi moribundo, oh papá, si estuvieras aquí. No tuvo aliento para decir más. Y Pinocho en esta parte muere, ¿sí? O sea, quiere decir aquí, nos indica el proceso de la muerte, que el Pinocho logra morir psicológicamente, o sea, logra vencer a esos guardianes que lo atacaban, esa mente que grita dentro de nosotros y logró superar pruebas dentro del mundo mental, ¿sí? Vemos que estas últimas palabras precisamente fueron llamando al Padre, ¿sí? Ahora viene aquí la parte donde vemos a Pinocho que trascendió, ¿no? Trascendió a un mundo espiritual, trascendió de nivel, ¿sí? Trascendió en su trabajo, continúa su camino dentro de la iniciación, ¿sí? Primero no podía hacer contacto con el hada azul estaba muerta, en cambio ya en esta parte, ya el hada ya se ve viva, ¿sí? Ella en este plano podía ayudarlo, en este plano espiritual ya lo podía ayudar, ella en este plano estaba viva, ¿por qué? Porque quiere decir que Pinocho con la muerte de sus defectos, de esa parte de sus defectos, ya dominaba más el mundo espiritual, ¿sí? Entonces ahí ya estaba viva el hada azul. Pero ahora así, en esta parte, por ejemplo, vemos que el contacto con esos mundos todavía no es tan fuerte, porque aquí el hada azul es joven, ¿sí? Es joven y veremos que en el transcurso de la historia la encuentra primero niña, después joven, o sea, primero cuando le habló era más una niña que estaba muerta, cuando ya está ahí es una joven, sí, más o menos también Pinocho ya es más, es un joven, ya es más grandecito de edad, y después le pide que sean como hermanos, ¿no? Y después, más adelante, ya la vamos a ver donde hace la figura de la madre de Pinocho, que son simbolismos maravillosos en este cuento. Verdaderamente este cuento o esta novela narrada está llena de conocimiento espiritual. Dice,
A esta señal se oyó un gran ruido de las alas. Aquí ya el hada azul quiere ayudar, entonces cuando ve que está muy mal, entonces pide, hace una señal y dice, y a esa señal se escucha un gran ruido de alas que se batían precipitadamente y un enorme halcón viene a posarse en el alféizar de la ventana. ¿Qué ordenas, mi graciosa hada?, preguntó el halcón, bajando el pico en señal de reverencia. Pues hay que saber que esta joven de cabellos azules era una bondadosa hada que vivía desde hacía más de 1000 años en las cercanías de aquel bosque. ¿Ves aquel muñeco que cuelga en la rama de la gran encima? Me dice. Lo veo. Vuela hacia allá inmediatamente. Rompe con tu pico el nudo, que lo tiene suspendido en el aire, y pósalo delicadamente sobre la hierba, al pie de la encina. El halcón salió volando y volvió 2 minutos después diciendo, ya está hecho lo que me has ordenado. ¿Cómo lo has encontrado? ¿Vivo o muerto? A primera vista parecía muerto, pero no debe estar muerto del todo, porque apenas he desatado el nudo corredizo que lo apretaba al cuello, ha dejado de escapar un suspiro. Aquí vemos dos simbolismos, ¿no? El hecho de que, por una parte, Pinocho muere en una parte de su ego, pero lógicamente aún cierta parte del ego está vivo, ¿sí? Pero por otra parte vemos también el proceso de la muerte y de resurrección, porque el proceso de muerte de algo nace algo nuevo, ¿no? O sea, Pinocho está muerto en un sentido, pero después revive, ¿no? Revive porque esa parte del alma continúa su proceso, ¿sí? Bien, entonces aquí dice, aquí también ¿no? Supera pruebas, pero le falta trabajo psicológico de continuar. Entonces la hada dio 2 palmadas y apareció un magnífico perro de aguas que caminaba erguido sobre las patas de atrás, como si fuera un hombre. El perro de aguas estaba vestido de cochero, un perro muy elegante que guía un carruaje, símbolo de la energía sexual, el Lucifer que recoge al muñeco y lo lleva a casa de la hada. Aprisa, Medoro, ordena la hada al perro. Haz enganchar enseguida la más hermosa carroza de mi cuadra y toma el camino del bosque. Cuando llegues a la gran encina, encontrarás tendido en la hierba a un pequeño muñeco, medio muerto. Recógelo con cuidado, pósalo delicadamente sobre los cojines de la carroza y tráemelo aquí, ¿entendido? Observen que no es el hada azul que desciende a la tierra como en el film, es el iniciado que logra conectarse con ese aspecto femenino, ¿sí? Observemos este maravilloso contenido, ¿no? Esta es una obra verdaderamente, no me canso de decírselos, de iniciación. Después de curarlo, ¿sí? A través de los médicos, un cuervo, una lechuza y el grillo parlante, que nuevamente aquí la figura del grillo es un aspecto superior. El cuervo simboliza, recordemos que todos son elementos alquímicos. El cuervo es el símbolo alquímico de las aguas negras que se deben depurar, pero también es símbolo de Saturno, de la sabiduría, de la ley. La lechuza es símbolo de magia, ¿no? Es símbolo de despertar, de sabiduría e inteligencia, de estar alertas también, ¿no? La lechuza, como el búho, son símbolos también de estar alerta, pero son símbolos muy mágicos. Y el grillo es símbolo de la conciencia, que en esta parte también es símbolo de ley, ¿sí? Apenas salieron los 3 médicos de la habitación, el hada se acercó a Pinocho y tras haberle tocado la frente se dio cuenta que tenía una fiebre altísima. Entonces disolvió unos polvos blancos en medio a un vaso de agua y tendiéndosela al muñeco le dijo cariñosamente, bébetela y te curarás en pocos días. Pinocho miró el vaso, torció un poco el gesto y después preguntó con voz quejicosa, ¿es dulce o amarga? Es amarga, pero te hará bien. Si es amarga, no la quiero. Créeme, bébela. No me gusta lo amargo. Bébetela. Cuando te hayas bebido, te daré un terrón de azúcar para que quite el mal sabor. ¿Dónde está el terrón de azúcar? Aquí, dijo la hada sacándolo de un azucarero de oro. Primero quiero el terrón de azúcar y luego me beberé esa agua amarga. ¿Me lo prometes? Sí. El hada le dio el terrón y Pinocho, tras chuparlo y tragárselo en un instante, exclamó relamiéndose. ¡Qué bueno! Si el azúcar fuera una medicina, me purgaría todos los días. Ahora cumple tu promesa y bébete estas gotitas de agua que te devolverán la salud. Pinocho tomó de mala gana el vaso y metió dentro de él la punta de la nariz.
después se lo acercó a la boca, después volvió a meter la punta de la nariz y lo último dijo, es demasiado amarga, no me la puedo beber. ¿Cómo dices eso si ni siquiera la has probado? Bien, aquí tenemos, seguramente reconocerán perfectamente estos símbolos iniciáticos del dulce y el amargo, donde el dulce representa los triunfos del iniciado, ¿sí? Y el amargo, el dolor que le espera al iniciado si no cumple con su trabajo del despertar. Pero también aquí significa el dolor amargo purga, limpia. Por ejemplo, también el dolor amargo tiene que ver siempre con el corazón, es el sabor que tonifica el corazón, porque verdaderamente al trascender el dolor nosotros obtenemos los valores del alma, ¿sí? Entonces también nos está indicando, el amargo te limpia, o sea, tú pagas tu karma, pagas tu dolor, comprendes, ¿sí? El trabajo de la muerte del ego, el hecho de comprender todos esos aspectos de la mente, lógicamente te llevan a un dolor, pero es un dolor consciente que después te paga, Entonces Pinocho, no, gritó Pinocho, estando en llanto, no quiero beber esa agua amarga, no quiero beberla, no y no, porque el amargo de la vida nos cuesta aceptarlo, nos cuesta verdaderamente poder trascenderlo. Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, decía el Cristo, ¿no? También. Entonces, Pinocho no quiere tomar esa purga amarga que lo depura, ¿no? El simbolismo de la depuración interna, o sea, quiere decir que aún faltaba depuración y Pinocho era otro proceso de depuración que tenía que vivir, pero también nos está hablando de las pruebas iniciáticas, ¿sí? Las pruebas iniciáticas, las pruebas que vive el iniciado para poder lograr su autorrealización, ¿sí? Lógicamente, tantas veces se debe superar la amargura para lograr disfrutar de la miel del triunfo, ¿sí? Al final la bebe porque ve cerca la muerte, ¿no? Se acercan en el cuento unos conejos que trae un ataúd, el ataúd símbolo de la muerte. Entonces quiere purificarse, ¿no? Quiere purificarse y entonces se la toma rápidamente, después se da cuenta que verdaderamente no era así tan amarga como él pensaba y que pasa rápido. Entonces nosotros a veces no nos queremos enfrentar a ciertos dolores, pero una vez que nos enfrentamos, que tenemos comprensión, nos damos cuenta que no era así difícil como pensábamos, ¿sí? Entonces al final, después de que bebe, la hada le pregunta cómo es que llegó ahí con los asesinos, Pinocho le comienza a contar mentiras y lógicamente después de que le cuenta mentiras, le comienza a crecer la nariz. Ahí comienza. ¿Por qué? Porque ahí comienza a crecer la nariz, porque ahí Pinocho entra a otros trabajos de purificación, donde debe de conectarse más con el Padre y debe vencer a esa falsedad con la que vivimos, ¿no? Con la que vivimos, esa falsedad que vive en nosotros, esa mentira interior que debemos superar. Entonces, al ver esa nariz tan grande, llora, porque cada vez que decía una mentira le crecía, y al ver esa nariz tan grande llora y se arrepiente. Quiere decir que Pinocho, o el iniciado en este proceso, se da cuenta de la mentira en que vive, ¿sí? De la mentira constante en que vive, de cómo se miente a sí mismo constantemente, ¿sí? Y cómo está lejos del Padre. Entonces sufre sintiéndose lejos del Padre, ¿no? Entonces, una vez que Pinocho se arrepiente, que la hada ve que Pinocho se arrepiente, llama a los pájaros carpinteros que le cortan esa nariz. O sea que ahí cuando el pájaro carpintero, el ave, ¿sí? el ave que llega, que le ayudan a cortar esa nariz, sí estamos también viendo otros elementos, ¿no? Estamos viendo incluso cuando el aire lo dondolaba, las pruebas del aire, ¿no? Cuando el aire lo movía, o sea, está ahí, pasó pruebas del aire, ¿no? También aquí vemos nuevamente los pájaros, de nuevo pruebas del aire. Primero miramos mucho presente el elemento fuego, ahora vemos aquí presente lo que es el elemento aire, ¿sí? Entonces estamos viendo también pruebas profundas en diferentes niveles, ¿sí? Bien, entonces Pinocho siente un profundo amor y respeto por el hada azul y ella también por Pinocho y lógicamente se ven en estos capítulos que nos indica que hay una familiaridad, ¿no? Que están muy cerca uno del otro, que son partes únicas. Dice, si quieres, dice, te puedes quedar aquí conmigo. Dice, y te puedes quedar aquí conmigo y vivimos como hermanos, ¿sí? Vivimos como hermanos, o sea, somos de la misma familia. Por ahora nos vamos a quedar hasta aquí porque verdaderamente es bastante largo. Todavía quedan muchos otros aspectos de
estudiar. Y vamos a dejar en este momento los símbolos hasta acá, porque después Pinocho se encuentra nuevamente con el gato y la Volpe, porque son iniciaciones todavía más profundas de conocimiento de la mente, de las emociones, del astral y del mental. Y bueno, hay una serie de cosas todavía que tenemos que estudiar, porque estamos más o menos como a mitad del libro. Yo por ahora les agradezco muchísimo, les agradezco verdaderamente tanto. Esta es una obra que a mí de manera personal me gusta mucho, aparte de porque estoy en Italia y aquí se estudia bastante, se conoce bastante y se aprecia mucho a Carlo Collodi.